Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Rumbo a tu Hogar. Hoy tenemos una invitada súper especial que la tenemos aquí al lado de nosotros. Se las habíamos anunciado la semana pasada y es Michelle Vega, que es una realtor súper exitosa, una mujer que rompe con patrones, que rompe con estereotipos, que siempre hace las cosas a su manera, pero siempre quisiéramos que también conozcan un poquito más de esa parte como tan humana, de ayudar a las personas, al equipo, y bueno, para eso te invitamos hoy, para hablar un poquito de real estate, para hablar un poquito de tu vida. Yes, para que te conozcan, lo primero es que Michelle va a hablar un poquito de inglés y español, porque ella hace un poquito de Spanglish, y Karen también. Yo creo que yo soy la más latina del grupo. Pero quiero que me hables un poquito de ti. So, vamos a empezar por quién es Michelle, like who you are, cómo comienzas todas las reuniones. ¿Quién es Michelle Vega? So, soy Michelle Vega. I am originally from New Jersey, pero mis padres son de Chile. Yes, I speak Spanglish all the time. Yeah. And I speak Spanglish on a whole nother level growing up in Jersey and New York. So it's a different language. But I've been in North Carolina 10 años ya. Y llevo haciendo real estate 8 años. So yo me enfoco en helping out first-time home buyers, first-time investors, lots of minorities, and people just starting off, whether they want to buy their primary residence or invest or whatever they want to do. We're here to help them. And my team is like literally a one-stop shop for whatever you need real estate related. Yes. Hay algo que me gusta mucho y es que yo siento que tú ocupas, digamos, o ayudas a muchas comunidades que de alguna manera quizás ellos piensan que nunca pueden tener una casa o que no pueden calificar una casa. Muchas personas latinas, muchas personas que están construyendo sus ingresos, que de pronto no tienen el crédito perfecto o el ingreso perfecto, pero aún así pueden comprar casas. So, ¿por qué decidiste o cómo te diste cuenta que había otro mercado y que esas personas necesitaban ayuda también? Yeah, so before real estate trabajaba para una compañía que se llamaba Rent Center, so I was already exposed to helping people finance like furniture, electronics with no credit, with like really like messed up like, you know, finance situations. Rent Center está hecho más para como gente que no puede comprar. Traditionally, right, exactamente. Okay. So, cuando entré a real estate me di cuenta que, you know, había un mercado like really big que necesitaba ayuda, que no tenía crédito, no tenía maybe taxes en orden, tenía problemas legales con inmigración o lo que sea. So I was like, oh my God, like, you know, these people, they don't really know who to resort to, but, you know, to help out with this, with everything real estate related. And that's when I started meeting a lot of vendors and different lenders and, you know, just people in the industry that had the same vision as me, and we created like a one-stop shop team, so everybody that hits us up kind of in the same predicament need help, and we get them to the closing table. Tú sabes, porque yo conozco de Michelle, pero yo creo que el fin de semana pasado es cuando en realidad como que interactué más contigo, ¿verdad? Sí. Pero una de las cosas que me interesó una vez de uno de los clientes que estábamos trabajando con, es que la muchacha me dice, no, yo he conocido a Michelle ya por 2 años. Y le digo yo, ¿cómo así? Me dice, no, es que ella me estaba hablando desde que yo quería rentar, yo le dije, quiero comprar. Y Michelle, lo que me gustó de ti, que no te conocía, es que la muchacha me dice, ella me dijo que sí, claro, te voy a ayudar a llegar a eso. A preparar. Claro. Y entonces dice, podemos hacer un rent to own, podemos entonces estar rentando, pero en ese tiempo vamos a asegurarnos que trabajemos en tu crédito y todo eso. Entonces tú tuviste, y no me recuerdo el nombre de la muchacha ahora. Para decirte. Pero para decirte quién eras, pero esa muchacha, cómo te agradecía de haberte conocido y cómo tú trabajaste con ella 2 años. Para poder entonces ella lograr a eso. Y yo dije, oh my God, le digo, pero la gente, obviamente todo el mundo dice, te miras en las redes sociales, esto y el otro, pero conociendo, escuchando a alguien. ¿Tú qué pensaste cuando la conociste? Bien. ¿Qué me dijiste? Bueno, yo en realidad la conocí en una cena de Navidad, algo así que estábamos haciendo, pero no hablé tanto con ella. Y yo en los videos que yo veo, yo digo, oh my God, esta está loca. Lo está diciendo en la cámara. Está loca, pero ¿quién no está loco? Es lo que yo pensé. Exacto. Y entonces la después, gente que dice que estás loco no está muy cuerda. Pues claro. Y entonces conociendo a esa muchacha que me dijo esa historia, dije, oh my God, la gente puede hablar todo lo que ellos quieran, pero me gustó de que tú no le estabas pagando nada a esa muchacha. Tú no le estás diciendo, oh, habla por mí. Ella habló porque tú en realidad le ayudaste. Y eso es lo que me gusta mucho de ti. I mean, the thing is cuando yo me mudé a North Carolina, yo quería comprar una casa. Estaba rentando y, like everybody else, I watched way too much HGTV. And when I was bored with my life, I would log into my phone and go on Zillow and look at houses that I couldn't afford, right? I do that. Todo el mundo hace. Yeah, exactly.
Exactly. So I was like, okay, so I remember I started calling realtors at the time, and I was like, okay, I'm renting, I want to buy a house, and I got hung up on left and right because they were like, get a pre-approval and call us back, and I was like, ¿cómo agarro la aprobación? Like, todos me están colgando diciéndole, I gotta look ¿Qué for puedo a hacer? pre-approval. Yeah. Y nadie me explicaba exactamente lo que tenía que hacer. Nadie te estaba guiando, nadie te estaba diciendo. Exactly. So, you know, when I started real estate, I realized que muchos realtors hacen lo mismo. Get a pre-approval, talk to the bank, and then call me back. And I'm like, damn, like, we're missing out, like, on a whole, like, you know, just space of opportunity there. So I was like, when I start helping people out, I don't want to be that realtor, like, that hangs up on people. I want to be able to offer them solutions. So I realized that home ownership is a lot easier than people think. And, you know, my team, like, you know, when I started selling real estate, the people that I helped out buy primary residence, yo le decía en el closing table que después de esta casa tienen que comprar otra. Because yo empecé a invertir. Yo llevo invirtiendo en bienes raíces ya 5 años. So yo le decía a mis clientes, okay, esta es tu primera de muchas casas. Exacto. So por favor, no paguen la casa que tienen actualmente, because esa es otra cosa que la gente empieza a pagar la casa, like, you know, a little bit over the principal. Pero gastan todo su dinero en eso cuando pueden invertir en otras propiedades. Exacto. So I would do the opposite. Los realtors decían, paga la casa. Sí. Eres lo opuesto. No, don't spend money y guarda ese dinero para que sigamos comprando. So esos clientes que le ayudé como hace 6, 7 años atrás son inversionistas ahorita que tienen 4, 5, 6 casas. Y no estoy hablando que tienen mucho dinero, nada. Le ayudé, you know, personas con sueldos de $15, $16 la hora, like, you know, just average income families que tienen 5 o 6 casas porque usaron el equity de sus propiedades anteriormente o han ahorrado con el resto de su familia para seguir comprando y invirtiendo. Esa pregunta me la hizo alguien para hacértela a ti, que yo estaba diciendo, bueno, vamos a reunirnos con Michelle, ¿qué preguntas podemos hacer para, sabes, como que resolver algunas dudas? Y me estaban preguntando eso, teniendo la primera casa, ¿cómo pueden utilizar el equity para comprar una segunda propiedad? Porque esa sería la idea, que vayan comprando y luego vayan teniendo un portafolio. Y la gente cree que ser inversionista es lo más difícil del mundo, pero ¿cómo le recomendarías tú a una persona usar entonces el equity si ya tienen una primera casa? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo funciona? Well, so the best way to do it, cuando yo compré mi primera casa, like, yo lo hice con como $3,000 de enganche, right? Okay. So usé uno de estos down payment assistance programs, ayuda con el enganche. Compré la casa con $3,000 en Raleigh, la compré por $135 y la casa necesitaba trabajo, like paint. I mean, un poquito de amor. No, a lot actually. mucho. Like, every wall was a different color and it was like a circus in there, and I was like, oh my god. Pero the house was livable, so so the bank financed it. So I remember yo vivía ahí como un año y después me dio la locura. Okay, I gotta move. Michelle todos los años se muda. Pero terminé rentando esa casa y después calificando para comprar otra, y ese fue mi first investment, like rental in Raleigh, and I actually ended up selling that house like earlier this year y la vendí por $230, so like más del doble. So it was an amazing investment. Pero eso es lo que hice, like, lo hice con un poquito de dinero, and then I continued to buy properties. Y después esa casa, por ejemplo, en Raleigh, yo ya la refinancié hace few years ago. So agarré ese equity, 80% of that equity, y lo invertí en otras 2 casas. So no en una, en 2. En 2, right. So todas las casas que acumulé, like during the years, I would basically refinance, take the equity, and then I would buy more properties. I would not, like, and then as an investor, you don't have savings, you just have money in houses. So esa era la pregunta. Ahora, una persona que quiera invertir, esta pregunta la digo como por algunos clientes, ¿verdad? Si una persona solo tiene cash y le da un poquito de miedo financiar con un banco, right? Porque a veces dicen, no, yo no quiero tener deudas, no quiero hacer nada, pero tengo 50,000 cash, 70,000 cash, 100,000 cash. ¿Tú qué les recomendarías? A la comunidad latina, muchas personas preguntan por terrenos. Sí. Pero bueno, quisiera que obviamente tú le explicaras mejor de ¿por qué comprar un terreno? ¿O por qué comprar una trailer? ¿O por qué comprar una casa? ¿Qué le dirías tú a una persona que dice, Michelle, tengo $70,000 en cash, ya, ¿qué puedo comprar? Well, you're absolutely right. Like, la comunidad hispana, like, they don't like loans. No le gustan los préstamos, no les gustan los bancos. Por eso. They don't trust the banks. Pero es que tampoco no existe mucho en los países, tampoco. De uno no existe. Exactly. En los países de uno es raro. Es raro. Entonces aquí funcionan los préstamos distintos. Yeah. But I always tell people, like, you need debt to become rich. That's just the nature of the game. That is what you need
Yeah. to do, right? So Yeah. $40,000-$50,000 y si tienen eso ahorrado, sí pueden comprar terreno, cash, boom, tenerlo ahí y venderlo un día o construir en el terreno o whatever, o encontrar una casa muy barata que necesita trabajo, pero tenemos que recordar que el mercado obviamente ha crecido, los precios han subido mucho en el bastante. mercado, so encontrar algo menos de 100,000 es very exacto. difficult in the market y a veces no es el mejor investment. Yeah. So I always recommend to get a loan. I know Es difícil, pero agarrar un préstamo. Yeah, sí. y si no quiere muchas condiciones del banco or whatever, hay préstamos, no questions asked, que no te chequean el ingreso, they don't care about your credit, they just want a down payment and you put 20-25% down y puedes comprar lo que quieras. Eso es lo que yo le decía a Karen cuando la conocí. Yo le decía a Karen, es que siempre hay una solución. Con Michelle todo, tengo mal crédito, se lo tengo. Tengo mal lo que sea. Tengo mucha plata, pero ya te ayuda. Okay, Sí. esta es la opción. No tengo plata, también te ayudo. Ajá, Yeah. este es el programa de asistencia. O sea, siempre de acuerdo al caso hay una solución para la gente. Yeah. Siempre. Because I've gone through it too. You know, Exacto. I've been broke, I haven't had money, so tuve que buscar Ha estado, resources. sin nada. I've also messed up my credit. So when I messed up my credit a few years ago and I'm like, oh snap, what do I do now? Of So course. tuve que buscar prestamistas que no le importa el crédito, solo le importa la casa y el proyecto. So Ya has estado en esa I've situación. been in all these situations, so I'm like, why not offer it to clients because they're probably in the same messed up situations that I was in. Claro, pretty y much. todo el mundo es humano, so siempre pasamos por un problema u otro, pero de eso aprendemos and that's the best part. Y después lo que yo le digo a todo el mundo, you could be wise and just listen to the mistake I already made and then learn from that. Here's the solution. Pero a veces la gente quiere como, no, pero voy a ir a ver cómo encuentro la solución en el internet, pero hay gente que ya ha pasado por ese problema y entonces es mejor hacer la consulta con alguien que ya sabe y ha pasado por eso. Entonces, por eso Yo tengo una pregunta, pero ahora sí más de realtor, para los realtors. ¿Cómo ser exitoso en real estate a los 28 años? A los 28. Because you're my age. Yeah. Tenemos la misma edad. I'm about to turn 29 though in 1 month. So, ¿cómo? Casi 30, pero todavía no. Oh my God. So, ¿cómo ser exitoso en real estate? Los 20, porque hay muchas personas en el equipo que tienen 20, 21, 22, 25. Eso es súper interesante. So, ¿cómo ser exitoso en real estate a tu edad? ¿Cuáles fueron las cosas que hiciste a comparación, no sé, de cualquier otra persona que tú dices, bueno, esto es lo que me llevó a tener este resultado? Porque en la verdad yo creo que normalmente creo que los realtors creo que duran como un año con la licencia and either you make it or you leave. Yes. Yeah. Right? On average, I think that it's a year and then they'll see si se van o se quedan. I mean, the average houses that most realtors sell is like less than 5 houses a year. Yeah. En un año. That's a statistic. Ese es el, Wow. Yeah, ¿Y eso cómo es? Para gente que no sabe, ¿como cuánto el ingreso sería para solo vender cinco casas? It's not livable income. You No. can't live off of that. So $30,000 most realtors lo hacen Menos. part-time. Okay. And that's, you know what I'm saying? And the thing is, real estate, there's not a certain age where you'll be more successful. Tú puedes empezar real estate in whatever time. My boss was extremely successful as well. Otto. He started at 40 years old and he completely turned his life around. He was broke, started real estate, got rich, and it's just at 40 years old. Y le cambió la vida. Yeah, so I was lucky enough to start at 21 years old. Some of my realtors, they started way younger than me, so they have even more years and more opportunity. Yeah. But, I think the most important thing is work ethic y entendiendo what is your goal, cuál es tu motivación. Meta. Yeah. Because si vas a empezar real estate sin un propósito, sin un goal, you're really not gonna make it there. You need to have a plan. When I started, yo sabía que I wanted to make more money than my last job. I wanted to make 6 figures a year. Yo quería flip houses. I wanted to have rental income, and I knew that I needed to scale up to get to that point. Yeah. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu por qué? Why do you do this? Why do I do this? Because I'm crazy. No, I mean, I really real estate is not a stagnant job. There is not one day que va a ser como el next day, and it's just something new every single day. And there's so many things that you could do real estate related, whether it's investing or whether it's selling or dealing with clients, whether it's creating social media content, because we do a lot of it. But there's the commercial sector too.
too, which, I started investing in Eso es last súper year. interesante, yeah. Yeah, so I want to there's learn about that. so many things that you can do, but the most important thing is to start investing in real estate in some way, shape, or form, because if you look at it, all the multimillionaires que hay en el mundo, part of their assets are in real estate. Yeah. Y es como el activo como más seguro, porque hay muchas inversiones. Lo digo yo que he hecho trading, que he hecho inversiones de otros tipos, y lo más fijo y seguro es el real estate. O sea, es algo que es tangible, que es tocable, que está ahí, que tú sabes que ahí tienes la casa, ¿sabes? Yes. Y mucha gente dice, bueno, voy a esperar que el market crash or whatever, or I'm going to wait, or I'm going to invest, but I don't have a primary residence. You have to start investing first in your primary residence. Yeah, esa es la primera inversión. La inversión primera más grande es la casa. Yeah, la casa principal, because you'll be able to get it with lower down payment and everything, and it's your most important investment, and then you can start branching out from there. And then the second thing to combat the whole, the market's going to crash, la, 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 la. Eso siempre lo dice. I've been hearing that every single year since I started, and people waste good opportunities to buy a house with low interest rate or less competition or whatever. If you continue waiting every single year for the market to crash, you're losing out. Yeah. Exactly. You're losing out. Yeah. Yo lo que le digo a la gente normalmente es que, okay, ¿cuánto tiempo tú llevas acá en los Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que tú estás pagando de renta? Multiplica eso, right? Por todo el tiempo que tú estabas entonces acá. Vamos a decir que llevas tus 10 años, multiplica todo eso y tú a ese tiempo, ¿cuánto has gastado? ¿Y ya porque tú no tú sabes lo que tú estás haciendo, pagándole el mortgage a la otra gente que hizo lo que tú deberías haber hecho hace tiempo. Entonces deja de estar esperando. Yo no sé lo que sigue esperando. Hazlo ya. There's never a good time. It's always a good time now. No es después, no es más tarde, it's right now. Ahora pregunta importante, ¿por qué Carolina del Norte? ¿Cuáles son las ventajas de porque no hemos hablado de Carolina del Norte y vivimos en Carolina del Norte? So, si quisiera que la gente, por ejemplo, que está en Florida, que está en New York, que quiera venir para acá, ¿por qué tú les recomendarías North Carolina? ¿Por qué tú estás focused aquí, haciendo todo acá? ¿Por qué? Yeah, well, North Carolina is a developing market, and it's one of the fastest growing markets in all the United States. And I think, and I saw, one thing is someone telling you that, and another thing is like seeing it with your own eyes. And I think the biggest thing for me was cuando pasó COVID, y el resto del mundo estaba como like paralizado. On standby. I remember traveling to New York, and I was like, oh my God, where's everybody? Like, why is Yo estaba en Nueva York en pandemia y eso fue horroroso. Horrible, uno no podía salir, las restricciones, el pánico. Yo fui a California durante la pandemia y eso estaba todo estancado, todo está in stop. No, yo dije, no había vida. And the real estate market was at a standstill too in New York. I remember going on Zillow, and condos in Manhattan at a reasonable price would not sell. And I was like, that's crazy, because during that same time, estábamos vendiendo casas aquí in North Carolina. Exacto. We probably stopped working for like 2 weeks until we realized we were essential workers. We were like, oh shit, we gotta go, we gotta sell. But we, I compared like this market versus all the bigger established markets, and this market was absolutely insane. Like, we broke record numbers during COVID because everybody was moving here. With the interest rates being so low, people could afford houses, and people coming from other major cities, they're realizing, okay, we have like markets like Raleigh-Durham or whatever, where we could take the money that we have in our house in New York and buy 3 houses. That's Es que una casa en New York puede costar $1 millón y es un pedazo, de verdad, no es por nada, pero es una casa pequeñita. Aquí con $1 millón tú te puedes comprar una casa espectacular, igual en la Florida. En la Florida están pagando $3,000 y algo por una renta de un cuarto con un baño y todo en el mismo. O sea, puedes cocinar y usar el baño al mismo tiempo. ¿En serio? Y estaban caros. O son casas que están hechas en 1972 o algo así. Los precios aquí y los precios comparados acá, yo le digo a todo el mundo, es súper diferente. Acá todo es más barato y más... O sea, vénganse para acá, vengan allá y empiecen a traer todo su dinero para acá para invertir, comprar, de todo. My mom in Jersey, when she moved here like 3.5 years ago, she sold her house over there, got her equity out, and she was able to buy 3 houses in cash here. Wow. And then now, fast forward, she has 16 houses she owns. Oh my God. And we were able to do that by refinancing. Mamá e hija.
But I mean, the sky's the limit in real estate. Like you could do so many things, pero lo más importante es empezar and to not be scared and take the risk. If you get a loan the day after tomorrow, you're like, okay, no voy a poder hacer el pago or whatever, it's too expensive, life changes, you lose your job, whatever. It doesn't matter. You rent that house. There's always gonna be un mercado para renta. Siempre haber alguien. Yes. I promise you. Tú pones una casa para la renta tomorrow in Raleigh, Durham, or anywhere within an hour radius, y se renta in like 48 hours. It's crazy. Yes. Oh my God. Ay, Bueno, yo creo que de todas las preguntas que hicimos hay varias que son muy importantes que las personas nos hicieron. Estoy intentando pensar antes de que terminemos qué otra cosa me han preguntado para Michelle. No sé si tienes algo en mente mientras yo voy aquí. Tú ya preguntaste lo que iba a hacer. Ya, es mejor como rentar, vender, ok, pero yo lo que creo que es mejor consultar con alguien, un experto en lo que ya sabe. O sea, yo no le voy a decir a la gente, no ir al mecánico y voy a decir, no, lo que pasa con mi carro es esto. Yo no estudié eso. Exacto. Yo no sé, yo tengo que ir a alguien. Bueno, esa es una pregunta. ¿Por qué tener un real estate agent? Sí, porque hay gente que quiere como hacerlo solo. The realtor and do it themselves. I'm like, ¿Cuál es la importancia? Why do you think it's important to have a real estate agent? That's like agent? me getting sick and going on WebMD and diagnosing. I do it. I do it. Yeah, you do it. Yeah. I'm always gonna die. Like it don't matter. Like it always says you're gonna die. So, anyways, the clearest path to success is being able to have someone mentor you through the process. Yeah. And that's whether you want to buy a house, want to invest, or you want to become a realtor. You need somebody already doing it at a high level in order to guide you in the right direction. And I always tell clients too, it's very important the realtor that you work with, because si tu meta is to find a good deal, después invertir or get into whatever, real estate related, necesitas un realtor like actively doing it y teniendo conocimiento de cómo es el mercado. Because like what I've told you, most realtors sell less than 5 houses a year. They do not do this every single day. My agents and I, we treat this job como un lifestyle. Lo hacemos 7 days a week, no days off. That's my motto. So why not work with us if we know what we're doing every day? Yeah, 7 días a la semana, 24/7, cualquier hora la gente llama y ahí estamos. So, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir las personas que nos escuchen o que nos vean? Yeah, of course. You guys can follow me on Instagram, Facebook. It's always popping on there. And Siempre hay sauce. It's always saucy, Yeah. But yeah, you guys can always contact me. And like I said, we work every single day to cater to the client's needs. Yes. Gracias. Thank you so much. Estar con nosotros. So much. I appreciate it. Thank you for being our first. It was the best decision we would have made. So, los esperamos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Síganos también en @rumboatohogar. Estamos a través de Instagram, YouTube y Spotify. Yay. Gracias.